Hola, profe, ¿bien usted? Bien, ¿cómo les fue el viernes con el ejercicio? Bien. Bien, profe. ¿Alguno tiene dudas del ejercicio que quiera compartir con el grupo y la solucionamos entre todos? Pues, profe, yo estoy teniendo un problema al tratar de instalar una de las librerías. O sea, pongo en la consola lo de NPM, pero me Sí. dice que NPM no está en mi computador como tal o que no es válido. Ujú. Bueno, eh, hay dos formas de tener la librería. Ya les voy a compartir por aquí. Entonces, si uno quisiera instalar con NPM el proyecto, ¿cuál ibas a instalar, Cristian? Iba a Solata, ya te es la de Foundation Framework. Bueno, yo ayer, creo que cuando vi lo de Foundation, eh, Foundation for Sites, Tutorials, Showcase, Talks. A ver, getting started. Pueden haber dos formas de hacer de agregar la librería. Entonces, uno puede, para usar NPM, tiene que crear como toda una estructura de proyecto un poquito diferente y tiene que tener eh, como que el proyecto configurado con un compilador. Entonces, por eso aquí dice como instalar un package managers y ese necesariamente no puede que no nos funcione. Entonces, aquí está el NPM y Yarn también es como si fuera una NPM. Entonces, el que nosotros deberíamos de tratar de instalar es con estos que digan CDN, que se instala la librería solamente en el HTML. ¿Listo? Entonces se usan es como estos links. Entonces acá nos dice como que tenemos que instalar estos dos. Y por acá nos dice, bueno, si quieres tener compatibilidad con otros, si quieres tener compatibilidad con otros navegadores más antiguos, pues entonces trata de usar estos tres. O puedes usar estos dos. ¿Listo? Entonces, lo de NPM lo vamos a ver más adelante porque nos toca organizar como toda una estructura de proyecto específicamente, pero la que debemos hacer es esta que dice CDN y que se copian estos dos links en el HTML que vamos a usar. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Igualmente, por ejemplo, con Bootstrap. Eh, por ejemplo, acá en Bootstrap tenemos también como la forma de instalar, te dice como crear un nuevo HTML, aquí te dice como que agregue este link y agregue este script. Cuando dice estas dos cosas es porque el link tiene el CSS y tiene como todos los estilos de los botones, las cards, todo eso. Y el JavaScript es porque tiene como efectos, por ejemplo, para abrir y cerrar un modal, o bueno, como que el carrusel, por ejemplo, para que se mueva todo. Entonces aquí, por ejemplo, se instala también con el link y con el script y ya. Pero pues también de ser necesario habría una versión que es con NPM.
Y cuando uno ya tiene todo un proyecto montado con NPM, ahí sí lo crearía con este NPM, pues con otro tipo de instrucción. Pero por ahora, el que necesitamos, porque estamos apenas usando el HTML solo, sería este script y este link. Depende de la librería, puede que solo tenga CSS o hay unas que tienen CSS y JavaScript, que pues el JavaScript ya sería para interacciones. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda de, por ejemplo, un estilo que no haya podido hacer en su ejercicio o algo así? Yo, profe, una pregunta. Sí, dime. Eh, pues más que todo son como dos. La primera es que si tenemos que usar toda la librería pues, para aplicarle estilos. No, no, pues la idea es usar algunos elementos de la librería, pues no sé si el header o el footer o algún card, o sea, por ahí unos 3, 4 componentes de la librería y ya. Igual cuando tú copias la librería, o sea, cuando la instalas en tu proyecto, eso te va a sobreescribir varias cosas del diseño. Entonces ya vas a tener la fuente de esa librería, por ejemplo, los tamaños de texto y esas cosas. Entonces, pues ya después tú con las cosas que hemos visto de CSS, arreglarías el resto de la página. O sea, no es pues no hay que usar todos los componentes y todas las cosas, es solamente como agregar algunos elementos de la librería en la página que están haciendo. Ya. Y pues cuando uno utiliza el sistema de columnas de la librería, pues yo por ejemplo luego no, cuando lo utilicé luego no podía justificar el contenido. No lo podía justificar. O sea, no lo podía o centrar o correr a la derecha. Creo que centrar era el que no me funcionaba, el de justificar a la derecha, sí, y el de la izquierda también. mm, pues tendríamos que ver tu caso específico si quieres compartir la pantalla. Dame un momentico, espérate a ver si lo toco por acá. Bueno, pues digamos que con las librerías, pues la idea es poner primero el CSS de la librería y después el CSS propio de nosotros, porque entonces si queremos hacer estilos, si ellos por alguna razón tienen eh, el nombre, tienen ese componente ya asignado, los estilos de ellos van a ir primero que los de nosotros. Entonces tenemos que poner nuestro CSS en el HTML después para que los estilos tengan más importancia y si quieres sobreescribir alguno, él lo va a tomar ahí. Pues eso sería como un consejo general para todos. Ya, listo, que lo encontré. Listo, espérate que creo que no tengo. No tengo el permiso, no te he dado el permiso todavía. Listo. Ya. Entonces, pues aquí lo que hice fue dividir las columnas Ujú. y si yo vengo acá y le digo, pues en este caso que es esta sección que es la que tiene, una tiene la imagen y el otro tiene pues el texto. Si luego acá lo de Justify Content, creo que era así Center, uno le da a guardar, no lo cambia. Mm, ¿Qué quieres centrar? O sea, que Marshall Matters y Slim Shady Sí, estén o sea, central. que cada uno esté centrado en su columna. Ujú. Mm, Pues si quieres, dale al inspector y miramos qué estilo le está aplicando a cada uno de los dos. Ujú.
Eso, entonces se señalas ese texto y ahí están divididos entre dos, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Usamos un contenedor al poner align, justify content, es como, pues, que es difícil de explicar, pero en Flex están lo de los dos ejes, ¿cierto? Pues si es una fila o si es una columna. Entonces, el eje principal sería cómo están organizados los elementos. Por ejemplo, este que está ahí, Marshall Matters de Slim Shady, mira que son dos elementos y los dos elementos es uno debajo del otro. Entonces, yo creo que ese elemento es un call. Está organizado en forma de columna verticalmente. Entonces, el Justify Content los alinea, pero sobre el eje principal. Entonces, al poner Justify Content Center, él está alineado, pero verticalmente al centro. Entonces podrías usar en vez de ese sería Align Items. Aunque bueno, ahí lo estás usando también. Align Item Center, Justify Content Center. Y además, lo que pasa es que el texto, mira que ese elemento que es el de el H1 y el P, creo que es. Si abres en el... Espérate, voy a rayar por aquí. Si tú abres este elemento que está acá, señala el texto, yo miro como... Ah, mira, si ves como que el HTML y el CSS, el H1, los elementos de texto, o sea, dale clic ahí. Mira el elemento que está ahí, ábrelo. Mira, párate sobre el H1 o el H4. Mira que ellos ocupan todo el ancho de la columna. Entonces, así tú le des Enter, pues él va a estar, él como que ya lo tiene alineado, solamente que porque está ocupando todo el espacio, pero el texto está justificado a la izquierda o a la derecha. Entonces ahí no tienes que usar lo de Flex, que es Justify Content y Align Item, sino que ya deberías de usar Text Align, porque es como que voy a alinear dentro de mi propio contenedor de texto, porque los de Flex alinean los elementos de HTML, pero dentro de todo el layout y eso. Pero en este caso yo utilizaría es alinear el texto porque estoy alineándolo dentro del propio contenedor. Vamos para la, Entonces, pues yo no sé si esa librería, ¿esa cuál librería es? la de Bootstrap. Yo no sé si hay un Text Align Center, pues yo creo que puedes utilizar lo otro, pues, o sea, las clases de CSS que ya hemos visto normalmente, o sea, crear una clase tú, que se llama, por ejemplo, contenedor, o ponerle una al H1 y otra al H4. Entonces le pones una clase o un ID a los dos elementos y luego en el CSS le pones Text Align Center. Ok, listo. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más quiere dejar una duda? Y si quieres, ven, yo miro el otro bueno, del de Eh, Emina, que también le ibas a centrar o ese no lo sí, la necesitas. imagen. Señálalo a él. La imagen es esta. Listo, dale clic ahí. Ya está. Vertical align, middle box sizing, border box. Pero la imagen, el de folder, o sea, esa columna no le estás poniendo la clase de justify content ni align items, ¿cierto? No, pero si se la pongo, creo que no funciona. Ponle Eh, align items. mm, mm, Pero eso, o sea, ¿tuviste en Bootstrap que esas clases se usaban así o sí, en dónde lo viste? Grid, columns.
Alignment. Align items. That. Text Center. Ah, mira que si hay una clase de Bootstrap que se llama Text Center. Por si la quieres usar. No es que eso sea alignment. O sea, yo ya. Creo que ya lo tengo yo aquí, sí. Y lo puedo mostrar si quieres. Ah, listo. Bueno, entonces miren, acá está lo de la documentación. Pero entonces esto está para agregarle a la, cuando son como a los contenedores de columnas. Entonces miren que tiene aquí la fila, el row, y a ese le agrega align items start y ella se va para arriba. A este row también le agrega align item center y ella ya se vinieron para el centro o al final, ¿cierto? Pero se le agregan es al contenedor grande. A estas pequeñas no le está agregando nada. Yo creo que sería mejor hacerlo también como a cada, o sea, ya cuando, si yo voy a alinear todas las columnas, sí podría usar estos elementos, pero para alinear las cosas que hay adentro de cada una de estas, yo le pondría clases específicas a cada uno o IDs para que yo controlar también con el CSS las cosas, no usar solamente esto, porque es que además es posible que como lo tengan ellos programados, solamente aplique a los elementos que tengan una cosa que diga row. Como esto no es un row, sino que es una columna, no lo va a aplicar. Acá hay otro que, por ejemplo, dice align cells, es cuando quiero organizar una columna, pero mira que no están hablando absolutamente nada de organizar los ítems dentro de la columna, sino que es organizar las columnas dentro del contenedor principal. Entonces acá dice que voy a organizar las columnas, esta columna line self, entonces esta columna solita se va a ir para arriba, esta columna solita se va a ir para el centro y esta se va a ir para el final. Pero es toda la columna completa y no los elementos que hay adentro, sino toda la columna. Y además de eso, para alinear estas columnas así verticalmente, yo tengo que decir este contenedor de arriba, o sea, este row, que es el contenedor de todas las columnas, cuánto va a medir. O sea, si él no tiene específicamente una altura definida, ninguna de estas va a funcionar porque él va a coger la altura mínima posible. Entonces todos se van a ver como en filita y así tú le pongas center, arriba, abajo, lo que sea, él no se va a alinear porque no tiene espacio para alinearse. Entonces eso le tienes que poner un alto específico al contenedor de las columnas para poder alinear verticalmente porque como que necesitan espacio para moverse. Y esta otra parte de la documentación dice alineación horizontal, como para mover los elementos o sea, mover las columnas dentro también del contenedor. Entonces ahí para eso era lo de Justify Content, pero de nuevo se le aplica a todo este row. El row es la fila, entonces él dice, esto acá, que es todo este pedazo de acá, son estas dos columnas que hay acá y están hacia la izquierda. Esto son estas que están en el centro, bueno, esta está acá, y utilizan las otras que hemos visto, lo de Space Around, Space Between, para separar estas columnas. Pero aquí miren que en esta documentación no alinea los elementos de adentro. Entonces yo creo que igual para las cosas adentro de cada columna de estas, sí deberían de usar pues lo que ya hemos aprendido de Flex y todo eso. Solo usar estas clases que ellos están dando, estas de Justify Content, en los row, como en los contenedores de columnas. Y ya adentro de la columna usar lo que hemos visto hasta ahora de CSS.
Ah, bueno, profe, listo. Muchas ¿Listo? gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, lo otro que les quería mostrar hoy es la parte, un poquito el inicio del JavaScript en los proyectos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un proyecto, digamos, yo creo acá una nueva carpeta y esta se va a llamar listo. La abrimos en Visual Studio. Tenemos varias cosas. Entonces, por ejemplo, el primero serían los estilos, que ya lo hemos visto varias veces cómo se linkean. Y el otro sería este. Este no necesariamente se tiene que llamar script. A ese le pueden poner el nombre que quieran. Igual que todo puede tener el nombre que ustedes quieran, excepto este index, que sí es ideal que se llame index HTML. Pero al resto de estas cosas, pues sí le pueden poner el nombre que quieran. Pero entonces, para linkear el CSS se linkea aquí y se dice link CSS. Pero para linkear el JavaScript, normalmente se hace aquí, adentro del body y al final de todos los elementos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se hace al final, porque si tú quieres modificar elementos en el CC, ya elementos que hayan aquí en este body, él tiene que cargar después de que todo terminó para poder encontrar esos elementos. Si tú lo cargas aquí arriba, él los va a ir a buscar, pero antes de que todo esto haya cargado. Y entonces ahí falla. ¿Listo? Entonces el CSS se carga arriba y el script se carga abajo. Y podemos mirar si está. Podemos ver si está funcionando. Pues simplemente podemos poner así console, log, hola. Grabamos todo. Si nos devolvemos aquí, si yo abro esto, está el título que pusimos y ya. Para ver la consola, yo abro el inspector y aquí en la consola pues dice, hola, listo, bien. Quedó bien linkeado. Entonces tenemos varias propiedades aquí que podemos usar. La primera, pues esto es el document. Document significa DOM. DOM, el DOM, mejor dicho, no mentira. La palabra DOM significa
Document Object Model. Y es como la forma en la que organizan el HTML es como por documentos. Entonces, en el JavaScript, todo el HTML, cuando yo voy a hacer algo de este HTML, yo lo llamo como un document. ¿Listo? Entonces yo aquí digo document y hay varias propiedades de ese document. Y por ejemplo, la primera propiedad, hay una que se llama get elements, get element by ID. Por ejemplo. Y aquí yo tendría que poner un ID. Ese ID es el que yo pongo acá en el HTML, el que les había enseñado para agregarle clases, para agregarle estilos. Entonces este ID, por ejemplo, si yo le pongo aquí main title, es este el que yo tengo que buscar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué dice aquí? Yo declaro una variable y aquí llamo el elemento. Entonces, lo que hago es que yo voy a obtener un objeto que me representa este elemento que está aquí. ¿Listo? Si volvemos acá. Listo, y entonces le dije que imprimiera el hola y luego que me imprima qué estaba cogiendo de ese elemento. Y entonces me demuestra que es ese get element by ID le cogió este título que está acá. ¿Listo? Y entonces ya teniendo el elemento, yo ya le puedo modificar cosas. Entonces yo puedo poner acá y le digo title. Y por ejemplo, hay muchos elementos. Si quieren, también podemos poner aquí la documentación. HTML, elementos. Pero en JavaScript. No. Perdón. Es así, sería así. HTML, element. Estoy teniendo un poquito de problemas para abrir el Drive desde este computador, entonces voy a ir guardando los links por acá y más tarde yo se los subo ahí al Drive desde otro computador, pero en este todavía no puedo. Entonces, bueno, aquí hay un montón de propiedades que yo le puedo cambiar. Hay eventos y otras propiedades. Entonces, estas, por ejemplo, me dice que son las específicas del HTML element. Pero hay otras que son propias del element. Solo, bueno, y dice children, class, list, class, name. Ya las vamos a ir viendo. Pero en el caso que quieran ver, igual uno normalmente busca Stack Overflow, qué es lo que necesita hacer y ahí le sale la respuesta. Pero entonces acá tenemos varias opciones para hacerle cambios a nuestro elemento. Entonces, por ejemplo, si yo uso text content, lo que voy a hacer es que voy a reemplazar el texto que está aquí por otra cosa. ¿Listo? Entonces, esto lo que hace es que coge y dice, bueno, voy a imprimir hola, voy a coger este título, voy a imprimir el título y voy a coger el título y le voy a cambiar el contenido del texto por este otro que dice nuevo texto. ¿Listo? Y si yo actualizo, text content, no, perdón, entonces no es text content, no se hace así, sino que yo le doy solo punto text content igual a, y lo hacemos así. Entonces él ya me lo reemplazó. Entonces ni siquiera alcanzamos a ver
el cambio entre este que estaba aquí antes y este otro, el nuevo texto. Entonces podemos, por ejemplo, hacer que ese cambio sea visible así. Entonces tengo un botón y al botón le voy a poner cambiar texto. Listo. Y entonces a este botón hay dos formas de hacer el cambio. Entonces yo puedo poner acá un clic y acá decirle cambiar texto, por ejemplo. Y entonces esto significa que él va a ir a buscar un método que se llame cambiar texto en alguno de los elementos de los archivos de JavaScript que hay. ¿Listo? Entonces si yo cojo acá y le digo cambiar entonces aquí por ahora tenemos esto así y cuando yo le doy clic acá no está funcionando, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Cambiar texto. Bueno, entonces le dije yo, cuando haga clic en el botón, va a ir a buscar este método. Y entonces el método me dice nuevo texto, cambiar el texto del elemento grande. Y entonces yo le doy clic acá y él ya cambió ese texto ahí, para que veamos el cambio un poquito más palpable. Y este código que estamos haciendo, yo se lo subo para que lo tengan ahí de referencia. Y el video también. Si estoy haciendo un video, así, listo. Entonces, yo le dije al botón que llamara un método y el método cambió otro elemento en el texto. ¿Listo? Tenemos otras propiedades que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner acá title. Entonces podemos cambiar. Hay dos formas. Podemos cambiar los estilos directamente del elemento o le podemos agregar clases nuevas, una clase completa. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo acá style, creo que hasta puedo hacer otro botón para que veamos cada una de las cosas por separado. Entonces, por ejemplo, le puedo poner cambiar color. Entonces, lo mismo, si yo quiero modificar este elemento, el estilo, entonces le doy acá title.style. Y entonces acá, si ven pues el autocompletado, me aparece un montón de propiedades. Todas estas propiedades pueden ser todas las propiedades que hay en CSS. Entonces, para cambiar el color de la fuente en CSS, ¿cuál propiedad se llama? Font style o algo así. Bueno, las de font, está font family, font size, font style, font variant, pero no es ese. El font family, por ejemplo, es el tipo de fuente que quiero. Font size, pues es el tamaño. Font style es como si fuera en itálicas o subrayado o algo así. Font weight es qué tan grueso es. Pero el que se usa para cambiar el color de la fuente solamente es color. ¿Listo? Y entonces así también lo mismo de punto color igual a, y entonces acá yo puedo hacer un hexadecimal, que son los mismos que utilizo acá en el CSS, o uno de los colores web que ya existen, ¿cierto? Entonces yo le pongo aquí red, como el rojo ya es un color que ellos tienen ahí predeterminado, pues este sería rojo súper puro, súper horrible. Aquí está el botón cambiar estilos color, y entonces al darle clic ahí, lo cambia.
Incluso si yo le doy clic acá al texto, cambia el texto y no me cambia el elemento anterior al color anterior. O sea, me guarda como lo que he cambiado. Si le cambio el texto, esto. Luego si le cambio el color, me le cambia el color. Porque como es este elemento que está acá, es una sola instancia, entonces él va guardando todos los cambios que yo le vaya haciendo. Puedo cambiar, por ejemplo, la clase. ¿Listo? Y hay varias formas. ¿Listo? Entonces, si yo voy a cambiar la clase, tengo que decir aquí qué clase voy a poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le podría poner punto textos importantes. Entonces yo digo que los textos importantes tienen un tamaño de 35 puntos, tienen un color morado, están centrados, no centrados, así como es text, align, center. Están centrados verticalmente, centrados, alineados en el centro. Y digamos que tienen una fuente diferente. Esta. ¿Listo? Entonces, todos los elementos que tengan esta clase van a tener estos estilos. Entonces, acá habrían dos formas de cambiar de cambiar la clase. Una es ponerle acá class name. Y al hacer este class name así, lo que yo hago, bueno, entonces yo le digo que el class name de eso se llame textos importantes. ¿Listo? Class textos importantes. Textos. Ah, bueno, miren, aquí el CSS no está linkeado porque aquí dice style y aquí dice styles. Entonces aquí tengo que ponerle el nombre bien. Esto, styles. Entonces, si miramos acá, yo le doy clic acá y él cambia el texto porque le puso esta clase. ¿Listo? Pero entonces, si digamos, que mi texto normal tenía aquí un font family que era este, Times New Roman. Y mi texto aquí, mi H1 acá, texto normal. Entonces, mi H1, que era mi título, tenía esta clase que se llama texto normal. ¿Listo? Entonces, miramos acá el H1 y la clase, aquí está texto normal. Yo hundo el botón acá y él lo que hace es me sobrescribe esta clase que estaba aquí. Digamos que por alguna razón yo no quiero perder los elementos de esta clase, pero bueno, aquí está mal el ejemplo porque son dos font family. Pero digamos que el texto normal tiene un background color de color gris, pero gris clarito. ¿Listo? Bueno, no, listo. Entonces el texto normal tiene este gris clarito, entonces yo le doy acá a cambiar clase y él sobrescribe esto y se me pierde
la clase anterior que yo tenía. Entonces, hay otra forma de cambiar la clase que estaba por aquí, que se llama class list. ¿Listo? Si yo cojo ese acá, miremoslo aquí afuera de los métodos, title.classList. Ya podemos poner esto. Si yo quiero cambiar, ¿ves? Si yo imprimo este class list, lo que él me va a decir ahí sería, esto es un arreglo que tiene una clase que se llama texto normal. Listo, es lo único que tiene. Entonces yo aquí, en vez de poner class name y reemplazar lo que ya tenía, le digo acá title.classlist.add y aquí le digo qué clase voy a agregar. Entonces le quiero agregar esta clase que se llama textos importantes y la agrego ahí. Y si yo vuelvo a imprimir esto acá, entonces abrimos. La lista está así. Cuando le hundo aquí, ya me aparece la lista, dice texto normal y textos importantes. Y si nos venimos para acá, él me guardó las dos, la primera y la segunda clase que ya tenía. ¿Listo? Entonces están esas dos formas de cambiar las clases. Esta lo que hace es reemplazar todo lo que haya y esta lo que hace es agregar una clase nueva a los elementos. ¿Listo? Así se selecciona el elemento y se le cambian varias cosas. Pero pues hay varias formas de seleccionar elementos. Entonces ahí tenemos como, lo selecciono con el ID. Es este. Hay otra que se puede seleccionar. Listo, entonces tenemos, por ejemplo, aquí ya otra cosa. Vamos a hacer aquí HR. Ahí, si ustedes ponen HR así en el HTML, él les crea una línea así que rompe la página, pues que la divide. Tenemos otros elementos. Entonces tenemos acá una lista y tenemos 3 elementos. Tenemos estos 3 elementos. Hola. ¿Cómo? Listo, tenemos estos 3 elementos acá. Y los 3 tienen la misma clase que se llama list item. ¿Listo? Entonces, así como hay un método para seleccionar por ID, hay un método para seleccionar por clase. Pero incluso se acuerdan que yo les dije que el ID se usa una sola vez en la página. Y entonces, de hecho, por eso aquí dice get element by ID. Pero, si yo lo voy a hacer por clase, miren que el método ya dice get elements by class name. Porque él ya asume que si yo uso un ID es un solo elemento en todo el HTML. Pero si yo uso clase, puede haber más de un elemento con esa misma clase. Entonces él va a de una vez tener varios elementos y se vuelve eso un arreglo. Entonces, usamos este list item y aquí dentro del método lo pongo.
list items. Listo. Podemos borrar esto de class list. Listo, entonces, acá en la consola le dije que imprimiera los elementos y aquí están los tres. El primero es este y este. Listo, entonces eso me hizo una colección de elementos de HTML. Y yo ya puedo llegar y puedo decir, por ejemplo, list items y hago así como si fuera como cualquier arreglo y ya le puedo hacer los cambios que vimos antes. Entonces al elemento 0 le voy a aplicar el estilo de este. ¿Listo? Podemos hacer otra selección. Cualquier selector de CSS. Tenemos el otro que se llama query selector. Entonces, si yo tengo aquí otra sección aquí. Podemos poner otro de estos. Listo, entonces tenemos estos otros elementos acá. Y con el query selector, entonces, yo simplemente llego y le digo document.query selector y le digo acá, por ejemplo, azul. Entonces, él va a hacer casi lo mismo que pues este class name o que este ID, pero, bueno, no, perdón, yo le tengo que poner aquí punto azul. Porque él me toca darle este parámetro de búsqueda como si se lo estuviera dando aquí en el CSS. En el CSS yo cuando tengo una clase le digo punto tal y si tengo un ID le digo numeral tal. Entonces digamos que por ejemplo este ID sería ejemplo texto. Listo, ahorita ya cogemos los dos y hacemos cosas. Entonces este query selector va a buscar en todo el documento los elementos que le cojan esta clase que dice punto azul. Y me va a devolver el primer elemento que encuentre que se llame así. Si hay varios que tienen este azul, pues va a coger el primero y ya. Listo, entonces, si yo cojo este y le digo, es que elemento verde y cojo el azul. Elemento azul. Azul. Punto style, punto color. No mentiras, hagamos, perdón, magenta. Pues el elemento azul, no le estoy haciendo nada acá, pues entonces más bien hagamos acá azul. Color. Por acá hagamos otro botón. Cambiar elemento.
Function. Listo. Si aquí dice cambiar elemento azul, lo coge y lo cambia a rosado, por ejemplo. Y entonces yo puedo usar el query selector así o lo puedo usar con el ID, que sería este que dice ejemplo texto. Const. Segundo ítem. Document. Punto query selector. Y entonces aquí, como les decía, tenemos que usarlo como si fuera un ID de CSS. Entonces cogemos el signo pesos y le decimos, no es con signo pesos, perdón, es con numeral. Cogemos el numeral y le decimos, listo, cójame este que se llama ejemplo texto. Y pues digamos que a ejemplo texto, cambiar ejemplo texto. A ese elemento, pues ya le podemos hacer lo que queramos. Entonces se me llama segundo ítem, punto, text content, texto cambiado. Vamos a coger este botón, lo duplicamos, sí, cambiar texto. Y él cambia este texto que está aquí. Listo. Preguntas hasta ahí. ¿No? ¿Nada? Bueno. Podemos hacer, por ejemplo, ya cosas más interesantes, como por ejemplo, ya hacer como una interacción. ¿Listo? Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, un input de texto, no. Sí. Tenemos una lista que se llama to-do list. Y adentro tenemos hasta ahora un elemento. Primer ítem. Listo. Acá tenemos un input. Acá me aparecen varias opciones en el autocompletado. Input de texto, por ejemplo. Miren, input type text. Yo aquí le puedo poner un ID, por ejemplo, name y ID puede ser el mismo. Entonces se llama task. No, puede ser el mismo, no tiene que ser el mismo. Input task, por ejemplo. Y acá puedo poner un botón, agregar. ¿Cómo se ve eso? Tengo aquí un texto y aquí un botón. Y dice primer item y listo. Entonces, interacciones. Input task, por ejemplo. Entonces yo ya puedo tomar con lo que hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, document, get element by ID. Entonces voy a coger ese input que está acá y le voy a decir ID input task. Listo.
Entonces él ya me va a coger este input que está acá. Al botón, por ejemplo, le puedo poner el on click, agregar ítem. Listo. Y aquí entonces tengo que crear una función. Function, agregar ítem. Y entonces si yo quiero agregar un ítem, ¿qué tengo que hacer también? Tengo que coger esta lista que está acá. To-do list. Pues acá también la tengo que crear una variable que se llame lista. Vamos a poner así, to-do list. Get element by ID. To-do list. Tengo el input y tengo el to-do list. Y este agregar ítem se va a llamar cuando yo le dé clic. Entonces yo puedo llegar y yo le puedo decir document.create element. Voy a crear un nuevo elemento. Y tengo que decir, bueno, no, entonces, mentira, lo tengo que crear así, no. Const list item. Creo un nuevo elemento y le digo, ese elemento es igual a document.create element. Y aquí en los paréntesis digo qué elemento voy a crear. Si fuera una sección, crearía section. Si es un div, diría div. Aquí solamente es un elemento. Si es un H1, H1, pero aquí va a ser solamente lista. Entonces va a crear un elemento que se llama lista. A ese elemento, por ejemplo, yo le voy a decir que el texto va a ser igual a. Entonces, ¿qué valor necesito que sea? El valor que tiene este input que está acá. Entonces yo le digo aquí. Input task. Punto value. Input task punto value. Este value es el valor que tenga este input aquí adentro. ¿Listo? Entonces creo un elemento nuevo lista, el valor del elemento es el input value. Entonces lo que yo tengo que hacer sería así, to-do list. Ahora lo voy a agregar a la lista. Entonces llamo el to-do list y le digo punto append. Append es agregarlo adentro como insertar. Y le digo qué elemento voy a agregar. Entonces le digo acá list item. Entonces al to-do list le voy a agregar el elemento de list item. Listo. Hacer tarea. Y falla. Entonces venimos aquí a mirar input task. Input task. Agregando. No sé si esto sí lo cogí bien. Agregando. Entonces este valor me está dando nulo. Pero es que no he hecho nada acá. Hola. Ya. Pero sí lo está cogiendo. No sé por qué no había funcionado antes, pero bueno. Si yo no tengo nada y lo voy a agregar, pues me lo agrega vacío. Si no, me lo agrega. Y por ejemplo, ¿qué más quiero que pase? Mire que aquí quedó el mismo texto ahí en el elemento. Yo puedo entonces hacer, por ejemplo, que se borre el elemento. Entonces le puedo decir input task punto value igual a ya.
lo limpio. Entonces, si yo le digo acá, hola, y lo agrego, él ya se borra el texto que había acá. ¿Cómo estás? ¿Listo? Preguntas, muchachos, hasta ahí. No, pues Nada. no. En caso tal de que uno no quiere que se agregue cuando está vacío, ¿cómo sería con un if? Claro. So, aquí los métodos con lo que quieran aquí de JavaScript. Entonces, yo puedo hacer acá varias cosas. Puedo decir, if input task, por ejemplo, yo le puedo decir, input task, si yo pongo aquí if input task, significa que, perdón, punto value. Primero, este valor tiene que ser diferente a nulo, porque si esto es un valor nulo, esto daría, pues esto sería como si fuera falso. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir, si el elemento no es nulo y además input task diferente de esto, por ejemplo. Y ahí ya abro mis llaves y las pongo aquí. Entonces aquí me dice, si el input task es esto, no, ve, pues si es un string vacío, no me va a hacer nada de esto. Y ahí volvemos y actualizamos. Si esto está vacío aquí y lo agrego, no me agrega nada. Pero si tengo un espacio, sí me lo va a agregar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que... este no es, perdón. Podría decir que input task es diferente de espacio, por ejemplo. Y entonces si es diferente de nulo, es diferente de string vacío y es diferente de espacio. Y ahí si pongo un espacio, ay, ¿por qué me lo coge? Bueno, no, este sería, no es input task solo, sino es input task.value, input task.value. Pongo un espacio aquí, no lo agrega. Está vacío, no lo agrega. Pues ya habría otras formas de validar. Por ejemplo, si son muchos espacios, pues sí lo va a agregar, porque solamente me dijo que si fuera uno. Y ahí ya se pueden usar otras, otros elementos, pero pues eso ya es un poquito más complicado. Validate, JavaScript, multiple spaces. Hay unas cosas que llaman regex, expresiones regulares. Y son como unas expresiones en las que uno hace búsquedas de varias características. Acá dice que cualquier espacio y líneas de texto, o sea, cualquier número de espacios, o le dicen line breaks o enter, pues salto de línea, él lo selecciona con esta expresión. Y entonces uno puede decir, projects.test. Listo.
Entonces uno puede hacer una validación de que yo pongo mi expresión regular, que vendría siendo esta, y le digo, y me la toma. Entonces todo, no, como que no vale la pena explicar todo esto en este momento, pero creo que si yo hago así, punto test, vamos a ver si falla. Es que esto es un string, yo creo que sí va a fallar. Y le digo acá input task.value. Lo que validaría acá es como esa validación que les dije de que va a señalar más de un espacio seguido o un salto de línea. Pero aquí falló. Test is not a function. Entonces aquí me tocaría crear como la expresión regular. Como está por aquí. Así. A ver si funciona así. ¿Será que la pongo así? Ah, bueno, sí funcionó. Entonces él ahí no está funcionando porque esta expresión le dice que si hay uno o varios espacios no lo va a coger. Si hay más de un espacio no lo va a coger. Entonces, pues si hay así sea un solo espacio no lo va a coger. O no sé por qué. Ah, bueno, sí, no, pues por eso. Hola. No, eso no está aquí. ¿Saben qué? Olvidemos esto, no importa. Luego lo miramos a profundidad. Pero bueno, entonces aquí pueden poner cualquier validación. Incluso le pueden decir que si hay más de, por ejemplo, si hay más de 5 elementos en la lista, entonces ya no puede agregar más, por ejemplo. Y puede incluso decir que aparezca un mensaje de error. Podemos hacer el ejemplo ahí. Entonces podemos decir, aquí están estas validaciones. Yo creo que podemos darle enter ahí. Le podemos decir to-do list punto children. Bueno, igual vamos a imprimir primero. Para que veamos todo el ejercicio. Tools.children. Si yo tengo acá este. Hola.
Me dice que hay un elemento. Eso fue antes. Más bien, entonces hagamos esto después. Después de que los agrega, me dice cuántos elementos hay. Hola. Entonces me dijo aquí que tenía 2 elementos de lista, el primero y el segundo. Y ahí me dice ese elemento. Entonces, ahí me dijo hay 2 elementos, 3 elementos. Entonces yo aquí puedo decir, y to-do-list.length menor a o menor o igual a 5. Entonces, si es menor o igual a 5, me lo va a agregar. Y si no, no lo va a agregar. ¿Listo? Entonces, tenemos acá el 1. Ah, bueno, eso ya sería el 2. Primer ítem, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Cuándo va a ser el sexto? Uno, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces él agregó hasta que habían 5. En el número 5 agregó el 6, pero ya después de eso ya no me deja agregar más. Entonces acá yo lo intento agregar y no me dice. Acá y tampoco. Y no me deja agregarlo. De hecho, creo que esta validación es mejor en vez de haberle hecho menor o igual a 5, decirle solamente menor a 5. Porque cuando llega al número 5 ya no debería agregar más. Y además podemos hacer otra cosa más, que sería que, por ejemplo, si este length, si el length es exactamente igual a 5, entonces yo puedo, por ejemplo, agregar un nuevo elemento, pero le puedo decir solo se pueden agregar 5 elementos. Y le ponemos acá que este list item sea de colores. Entonces tenemos el segundo elemento, tercero, cuarto, quinto. Y entonces ahí me dijo que solo se pueden agregar 5 elementos y ya. Aquí, por ejemplo, lo agregó ahí y no me cogió el... Ah, es aquí, perdón, style.color. No me cogió el color rojo. Y además me lo cogió, agregó inmediatamente agregó el de solo se pueden agregar 5 elementos, porque terminó de hacer este if y ya tenía 5 elementos y se vino a hacer este if. Entonces lo que yo podría hacer es poner este if primero y luego este. Y ahí ya, si agrego los otros, ahí todavía no me lo ha agregado porque el primero pasó por aquí, no eran 5, entonces siguió, hizo este y cuando terminó este, terminó el código. Pero entonces ya la próxima vez, como esta condición sí se va a cumplir, él lo va a agregar todo acá y esta condición no se va a cumplir porque ya va a ser mayor a 5. Hola. Me dice, solo le pueden agregar 5 elementos. Y si le digo aquí agregar, no me va a agregar más. Ni siquiera me va a agregar repetido este elemento porque acá yo le dije solamente me lo agregue cuando la lista sea exactamente igual a 5 y ya. Y entonces él ahí no lo agregó. ¿Más preguntas, muchachos? Por ahora.
No. Bueno. Entonces, acuérdense que para el viernes tenemos la entrega pues no la entrega, la presentación de los grupos para la primera entrega y pues es como que también una presentación de la página que van a hacer, qué ideas tienen, cómo van a ser las secciones que se van a dividir cada uno. Eso es para el viernes. Es un mock-up de baja fidelidad, entonces no tiene que ser muy detallado el diseño súper lindo, pero por lo menos me digan, no, aquí va a haber una imagen, el fondo va a ser así, vamos a hacer una animación más o menos así, bueno, como ese tipo de cosas. Y esto que hicimos hoy, los voy a subir en un repositorio y se los agrego ahí a la carpeta de los links útiles, al archivo de los links útiles y el video lo voy a subir. Pues como les había escrito en el grupo, el video de la clase del miércoles pasado lo tengo en el computador de escritorio, entonces todavía no se los puedo subir, pero yo creo que yo llego a casa el viernes y se los subo. Que pues esa clase del miércoles fue de puro CSS. Pero ahí en los links útiles pues está el ejemplo en código de la página de lo que hicimos ese día, entonces pues igual si necesitan recordar todo lo que hicimos, pues ahí está en el CodePen. Y ya. No. Luego, entonces les dejo el link del repositorio en el archivo. Yo creo que está tarde, porque es que este computador, este es el computador de la empresa y me bloquearon el drive. Entonces, no lo puedo utilizar por ahora. Entonces, lo tengo que hacer desde otro computador. Ah, y les voy a mandar una lista de Excel para que con los horarios del viernes, para que se inscriban. Y así ya el viernes nos metemos, pues cada uno se puede meter en su horario, cada grupo para presentar. Y así no todos tienen que estar al mismo tiempo en la reunión si no quieren. ¿Listo? Y ya muchachos, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Dale, Profe, profe, una gracias. pregunta. ¿Sí? ¿Quién tiene preguntas? ¿Nosotros programaremos solamente orientado a eventos o también en algún momento miraremos lo de con orientado a objetos? O va más de lo mismo? O sea, no es que tenga mucha diferencia. Sí tiene mucha diferencia, sí tiene mucha diferencia. Y digamos que lo vamos a hacer orientado, vamos a hacer web components, pero pues todavía no lo hemos visto porque estamos viendo lo principal de JavaScript primero para modificar los elementos de HTML y todo eso. Pero se tiene pensado hacer lo de los web components y un web component es una clase. Y lo de orientado a eventos, pues como que sí es más o menos así, porque como que tenemos botones, tenemos inputs, entonces es como que algo que yo haga en la pantalla tiene una reacción en los otros elementos. Entonces, pues si capturamos eventos y modificamos los objetos. Entonces, es orientado no sé, orientado a los dos. No te sabría contestar exactamente por qué es uno o el otro, pero vamos a usar los dos. El semestre pasado sí lo vimos orientado a eventos, pero creo que es un poquito mejor práctica verlo orientado pues con los web components. Y pues los web components no estoy segura si es 100% orientado a objetos, pero sí, no sé si eso responde a la pregunta. Nada, sí, hágale, profe, no, pues ahí se le mete, se le mete. Sí, pues, pero sí, lo principal es lo de los web components, que es una propiedad nueva de ECMAScript, que es propia ya del JavaScript, que se parece mucho a los frameworks que hay de React, de Vue y todo eso. Entonces también pues, les va a servir si algún día quieren aprender esos frameworks de web.
Listo, profe, muchas gracias. Feliz día. Bueno, chao muchachos, nos vemos el miércoles. Chao, bro. Gracias.